A ver cómo nos arreglamos para articular tanto ingrediente político de esta semana, ¿no? Y no solo local. Hay un dato que me voy a permitir llamar estremecedor sobre el denominado golpe blando sucedido en Brasil. Y es que mayormente no se tiene ni la menor idea sobre el motivo jurídico usado para suspender en sus funciones a Dilma Rousseff. Los medios locales e internacionales, con alguna excepción que corresponda, casi no destinan una línea al respecto. ¿Por qué la juzgaron? Y cuando lo hacen se trata de un elemento informativo al que dan importancia nula. Lo cierto es que la presidenta brasileña fue apartada de su cargo bajo la acusación de maquillar cifras relativas al déficit presupuestario. En Brasil se llama a eso pedaladas fiscales, pero el nombre es lo de menos. Dilma cayó, y según parece sin probabilidades de retorno al poder, no por causa de corrupción alguna, ni individual ni institucional, sino por el modo de calcular los fondos de bancos públicos en la estimación de números fiscales. La reemplaza un monigote corporativo acompañado de un gabinete sin negros ni mujeres y plagado de empresarios fascinerosos. Concretamente, de esto hablará Pedro, claro, concretamente acusaron a la presidenta brasileña de haber acumulado deudas contables por unos 15 millones de dólares que, en lugar de registrarse en los balances oficiales, fueron usados para depositar fondos a fin de pagar seguros de desempleo, subsidios y créditos a familias. Más allá de esa enorme porción de denunciantes y operadores sí implicados en gravísimas acusaciones por corruptelas de todo tipo, lo notable es que, jurídicamente hablando, han tumbado a una jefa de Estado sobre la base de interpretaciones en la forma de computar cuentas públicas. ¿Les suena familiar? Eso, o más y peor todavía, por regular la plata que el Estado se debe a sí mismo en función de necesidades sociales. Insisto, ¿suena familiar? Es análogo, claro, al disparate del juez Claudio Bonadío en la causa contra Cristina y otros acerca del manejo con los dólares a futuro, que de acuerdo a lo que viene a saberse ahora, implica al propio juez Bonadío, al actual vicejefe de gabinete, Mario Quintana, sobre él volveremos, y al actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, en la misma operatoria y entre otros. Analogías que no concluyen allí, pero que sí lo hacen en la más grande de todas, cuál es la de aleccionar a los pueblos en torno de que nunca más deben optar por esas experiencias populistas capaces de haber perjudicado, si quieren, mínima parte a los intereses del gran capital, digamos. Cuando se constata que el entramado que volteó a Rousseff y apunta a Lula, que a pesar de todo continúa al tope de las preferencias electorales, está constituido por una sarta de bandidos nucleados en grandes medios de comunicación, facciones del Poder Judicial, personeros del agronegocio y establishment industrial, entre no muchos más, bueno, solo un ciego político, muy ciego, puede no hacer comparaciones argentino-brasileñas y regionales en general. La desfachatez de Bonadío, según es Vox Populi en el ámbito tribunalicio, no tiene ni apenas el límite de su encono enfermizo contra la expresidenta, ni el de su ostensible respaldo en los medios de prensa que alientan esta persecución. Cuando Cristina se presentó a la indagatoria el 13 de abril pasado, Bonadío no fue capaz de mirarla a la cara. No fue capaz. El sentido común supondría, ya tarde, que razones elementales de pudor, ¿no es cierto?, de pudor nada más que de eso,
debieron haberlo llevado a operar de una forma no tan grosera. Es el mismo Bonadío quien ahora afronta una denuncia penal, en realidad no ahora, hace ya unos cuantos días, una denuncia penal impulsada por el fiscal Jorge Dilelo, en la que se acusa a Sturzenegger por acceder al pago de los contratos en dólares a futuro, y a él, al juez, por autorizarlo. Esto significa que el propio Bonadío, actuante contra Cristina y 14 de sus funcionarios, en la presunción de haber defraudado al Estado por vender dólares a precio bajo, que luego implicarían pagar una gran diferencia a los compradores, el propio juez fue el encargado de habilitar el mismísimo y supuesto desfalco. Y no fue otro que el gobierno de Macri quien provocó una devaluación del 40% en el valor de la moneda. Y por tanto, no fue otro quien benefició a los adquirentes de las divisas, contrariando la estimación del tipo de cambio que previó en el presupuesto de 2015 el Congreso de la Nación. De hecho, Dilelo pidió que se solicite a las entidades correspondientes el listado completo de las personas físicas y jurídicas que adquirieron dólar a futuro entre el 15 de octubre y el 20 de noviembre de 2015. Sturzenegger, el pagador, continúa procesado por las maniobras financieras del megacanje en 2001. Sturzenegger, hoy presidente del Banco Central, era, en 2001, el secretario de Política Económica. Y, cuando la cesación de pago ya era tan inminente como la brutal devaluación que negó el macrismo durante la campaña electoral, favoreció el negocio de los bancos Santander, Francés, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan y Credit Suisse First Boston. Esas fueron las entidades que aportaron casi la totalidad de los bonos involucrados en el megacanje de la Rúa. Y ganaron comisiones financieras por alrededor de 150 millones de dólares gracias a hacer de intermediarios de sí mismos. Hoy, 15 años después, el listado de compradores de dólar a futuro, beneficiados por la devaluación, involucra a varios funcionarios, dirigentes y amigos del PRO que ni se han gastado en desmentir las revelaciones periodísticas difundidas hace menos de un mes. Esto es, la familia Macri, a través de Cherry Sokma, compró 8 millones de dólares a futuro que se vieron multiplicados por la devaluación de meses después. El jefe de asesores presidencial y apoderado nacional del PRO, José Torello, compró 800.000 dólares el 27 de octubre. La empresa Caputo, sociedad anónima, del amigo presidencial y apoderado de la empresa de construcción Nicolás Caputo, apoderado y dueño, adquirió en el mercado a término de Rosario 3.560.000 dólares entre el 8 y el 27 de octubre. El mencionado Mario Quintana, quien es el secretario de Coordinación Interministerial y ex CEO de Pharmacity, compró 11 millones y medio de dólares futuro antes de la devaluación. Y participó en la reunión donde se estableció el precio de corte del dólar a futuro. El jefe de gabinete, Marcos Peña, aclaró que la compra no fue de él, sino de la empresa en la que él estaba. Cablevisión, del grupo Clarín, compró 11 millones de dólares con su perspectiva de futuro. El diario La Nación, otros 4 millones. La ofensiva de estos republicanistas no se encontró con la nada misma en el curso de los 5 meses de su gobierno. No por lo menos en el arco social que mantiene altos reflejos de movilización. Esta semana se agregó una multitud de la comunidad universitaria
que fue la más grande de los últimos 15 años. Y, por favor, subrayemos esto, ninguneada en los medios, otra marcha impactante de características multisectoriales, de sindicatos y organizaciones de médicos, docentes, judiciales, estatales, quinteros, cooperativistas, fue a las puertas de la gobernación bonaerense. Fue la manifestación más contundente que haya habido contra el gobierno de María Eugenia Vidal. Por ahora, sigue tratándose de protestas masivas, pero con una dispersión que encuentra correlato en el astillamiento parlamentario de la fuerza opositora. Como escribió Borón, el sociólogo Atilio Borón, en tiempos oscuros como los que estamos viviendo, guerra frontal contra el gobierno venezolano, insidiosas campañas de prensa en contra de Evo y Correa, el retroceso político acá en la Argentina, la conspiración fraudulenta en Brasil, el pecado más grave sería rehusar una profunda autocrítica y recaer en los mismos desaciertos. En el caso de Brasil, uno de ellos fue la desmovilización del PT, del Partido de los Trabajadores, y la desarticulación del movimiento popular, que comenzó en los primeros tiempos de Lula y que años después dejaría a Dilma indefensa ante el ataque del malandraje político. Y el otro, íntimamente vinculado al anterior, fue creer que se podía cambiar Brasil solo desde los despachos oficiales y sin el respaldo activo, consciente, organizado del campo popular. Eso también suena familiar si es por el decurso habido en Argentina, con la derrota imprevista del kirchnerismo, aunque por vías no fraudulentas, como las de el vecino. Y como apuntó el colega Martín Granowski, también en página, pero el día anterior, la actual oposición argentina, un dato interesante, fue muy módica en presencia física junto a los agredidos de Brasil. Fueron muy pocos los que se subieron a un avión a solo 3 horas de vuelo para confortar a Dilma, abrazar a Lula o tomar parte en actos públicos. Se cuentan Adolfo Pérez Esquivel, Jorge Tayana, Hugo Yasky y Eugenio Zaffaroni. Los motivos de esa ausencia física, como también dice Granowski, pueden ser diversos, pero una posible razón es que a menudo los dirigentes no terminan de comprender algo que dice Lula. La confianza y la política no se construyen por celular, sino tocando al otro y mirándolo a los ojos con una copa de vino en la mano. Y otro motivo político es el ensimismamiento de cada fuerza política en su propio país, en el caso argentino por efecto de la derrota frente a Macri el 22 de noviembre. Para terminar, anteayer el ministro de Hacienda habló en una cumbre el ministro de Hacienda de aquí, habló de una cumbre de ejecutivos de finanzas, en una cumbre de ejecutivos de finanzas, y confirmó que habrá un amplio blanqueo de capitales, como recurrente eufemismo de perdón para grandes evasores. En llamativa sintonía, ¿no es así?, con el escándalo de los Panama Papers, Panamacri en su ignorada traducción local, o en todo caso con la urgencia de conseguir fondos de donde sea, porque la lluvia de dólares aún está esperando otro meteorólogo, Alfonso Prat Gay dijo que el mundo va a un cambio histórico, a partir del año próximo, con el intercambio automático de información financiera. Es tras un acuerdo suscrito en Berlín en 2014 y por el cual se dispondrá instantáneamente de datos sobre bancos, movimientos financieros y titulares de cuentas. Los reyes no son los padres, según Prat Gay, y en consecuencia agregó que no habrá lugar donde esconder la plata. Muy bien, esta humorada de Prat Gay es compatible con creer que a la presidenta de Brasil la voltearon por corrompida, que a Cristina la procesaron por otro tanto, y no porque retornan a la región los vientos
neoliberales, ahora disfrazados de lucha contra la corrupción, para volver a robar cuanto se pueda sin siquiera repartir un poco.